Imagina por un instante el viento helado del desierto soplando sobre las arenas del Medio Oriente hace miles de años. Visualiza el polvo acariciando pergaminos resquebrajados, ocultos en la oscuridad de cuevas olvidadas donde el tiempo parece haberse detenido. Durante siglos, las páginas que han descansado en nuestras mesas de noche nos han contado una historia incompleta, resonando únicamente con el eco de la traición de Caín y la sangre derramada de Abel. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué la historia oficial guarda un silencio tan profundo sobre las demás voces? ¿Quién borró de la memoria de la humanidad los nombres de las primeras hijas, las primeras madres y hermanas que caminaron sobre esta tierra apenas moldeada? Esta noche no nos conformaremos con los fragmentos que sobrevivieron a la censura de los milenios. Existe una verdad latente, una promesa de respuestas celosamente guardada en textos antiguos y hallazgos arqueológicos que desafiaron el olvido, como el enigmático Libro de los Jubileos. En esas líneas ancestrales, rescatadas de las sombras, laten los destinos de Azura y de Awan, mujeres cuyos pasos silenciosos tejieron el linaje de todo lo que somos hoy. Te doy la bienvenida, alma curiosa, a Sombras Enoch. Respira profundamente. Deja que el peso del día se desvanezca mientras te acomodas entre las mantas. Cierra los ojos y permíteme guiarte en este viaje hacia el inicio de los tiempos. No necesitas hacer nada más que escuchar, y si encuentras paz en mis palabras, suscribirte a este refugio de la historia. No como una simple acción, sino como una invitación a caminar juntos por los pasillos más misteriosos del pasado, para encontrar la luz que guiará tu descanso. Relájate, porque la verdadera historia oculta del Edén está a punto de susurrarte al oído, en la inmensidad de tu sueño. Siente cómo la oscuridad de tu habitación se disuelve suavemente, como una bruma plateada que se retira ante los primeros rayos de un sol inmensamente antiguo. Deja que el sonido de tu propia respiración se convierta en el eco del viento que soplaba sobre una tierra inexplorada. Imagina, con los ojos de la mente, el amanecer de un mundo que acaba de nacer, un planeta en su infancia más pura, donde el aire no llevaba el rastro del humo, ni de la prisa, ni de las maquinarias que hoy ensordecen nuestros días. El cielo primitivo que se extendía sobre las cabezas de nuestros primeros ancestros no estaba velado por la contaminación de nuestra era. Era de un azul tan profundo, tan abrumadoramente claro, que las estrellas parecían diamantes suspendidos a una distancia que casi se podía tocar con las manos. La tierra bajo sus pies aún no había sido dividida por océanos furiosos, ni fracturada por continentes a la deriva. Era una inmensidad de verde vibrante, de bosques colosales, donde los árboles se alzaban como pilares que sostenían el firmamento, y los ríos fluían con aguas cristalinas, trazando caminos sobre un suelo que jamás había conocido el peso del asfalto o del acero. En este vasto santuario de la naturaleza, el silencio no era un vacío inquietante, sino una presencia cálida, un manto que lo cubría todo con una quietud reverencial. Pero dentro de ese silencio majestuoso, caminaban dos figuras que llevaban sobre sus hombros el peso del universo entero. Adán y Eva, desterrados de aquel jardín original cuya memoria ya comenzaba a desvanecerse como un sueño al despertar, se movían por este mundo virgen con pasos lentos,
marcados por una tristeza que ninguna palabra de nuestro idioma podría llegar a abarcar. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el abismo absoluto que se abría en el pecho de la primera madre, de aquel primer padre, tras la caída de la noche en la que perdieron a sus dos primeros hijos de un solo golpe? No solo habían tenido que aprender a sobrevivir en una tierra salvaje que les exigía sudor y lágrimas para entregarles su fruto, sino que habían sido los primeros seres humanos en conocer el rostro helado de la muerte, y aún más desgarrador, habían visto cómo esa muerte llegaba de las manos de su propia sangre. Caín, marcado y errante, había huido hacia lo desconocido, mientras que Abel yacía en la tierra muda, devolviendo al polvo lo que era del polvo. El dolor que flotaba en el aire de aquellos primeros campamentos humanos habría sido tan denso que casi se podría respirar. La humanidad recién nacida parecía estar a punto de extinguirse antes de siquiera haber comenzado a caminar, consumida por el luto y por la culpa. Sin embargo, en medio de esa desolación profunda, la historia nos susurra que la vida siempre encuentra un cauce para seguir fluyendo, incluso a través de las rocas más áridas. Los textos antiguos nos hablan de un linaje de reemplazo, una semilla de esperanza plantada en la tierra, arrasada por el dolor. Así nació Set, cuyo nombre mismo significa el que es puesto o el sustituto, un hijo que no venía a borrar el recuerdo de los que ya no estaban, sino a convertirse en el ancla que sostendría a la raza humana para que no se perdiera en el mar del tiempo. Pero Set no caminaba solo por las praderas inmensas de este mundo primigenio. A su lado, creciendo bajo la misma luz de aquel sol antiguo, se encontraba una presencia sutil, silenciosa, pero absolutamente vital para la supervivencia de todo lo que conocemos. El libro de los jubileos la rescata del olvido absoluto y nos regala su nombre con una reverencia que traspasa los milenios. Azura. Visualiza por un momento a Azura, la primera hija de la lealtad, caminando descalza sobre la hierba húmeda por el rocío de la mañana. Imagina la textura del suelo sin corromper bajo sus pies, el crujir suave de las hojas caídas, la brisa fresca acariciando su rostro, mientras sus ojos profundos, tal vez heredados de la primera mujer, observaban con infinita atención cada detalle del mundo que la rodeaba. ¿Cómo era ser ella? ¿Cómo se sentía crecer en un hogar que estaba construido sobre las ruinas invisibles de un paraíso perdido y ensombrecido por la tragedia de unos hermanos mayores a los que quizás apenas conoció, o de los que solo escuchó hablar en susurros aterrorizados junto al fuego nocturno? Azura representaba mucho más que un simple nombre en un pergamino polvoriento. Ella era la encarnación misma de la continuidad, el puente frágil pero irrompible entre la desesperación y el futuro. Y es aquí, en la suave penumbra de la historia antigua, donde a menudo nuestra mente moderna tropieza con conceptos que nos resultan difíciles de comprender. Y necesitamos mirar a través del lente del tiempo, sin juzgar con las reglas de nuestro presente. Los relatos ancestrales nos dicen que Azura no solo fue la hermana de Set, sino que se convirtió en su esposa, su compañera de vida. Para entender esto sin el sobresalto de nuestras costumbres actuales, debemos imaginar el código de la vida, el ADN humano, como si fuera el agua de un manantial que acaba de brotar de lo más profundo de la montaña.
En esos primeros días de la humanidad, según nos sugieren las interpretaciones más profundas de estos textos, la sangre humana era un río absolutamente puro, cristalino y perfecto. No existían las fragmentaciones genéticas, ni las mutaciones acumuladas por el paso de los siglos, ni los errores biológicos que hoy en día hacen imposible y perjudicial la unión entre la misma sangre. La humanidad era un lienzo intacto. En aquel amanecer biológico, la necesidad de poblar la inmensidad de un planeta vacío no era un tabú, sino un diseño impecable de la naturaleza y de la voluntad creadora. Azura y Set eran como dos ramas de un mismo árbol perfecto, destinadas a entrelazarse para fortalecer un tronco que resistiría las tormentas de los milenios venideros. Azura habría comprendido, quizás con una sabiduría intuitiva y silenciosa, que su destino no era conquistar tierras lejanas con la espada, ni fundar imperios de piedra, sino convertirse en el refugio seguro de una humanidad que estaba aprendiendo a dar sus primeros pasos en la oscuridad. Imagínala al atardecer, cuando el cielo se teñía de colores ocres y violetas que jamás hemos vuelto a ver con tal intensidad. Mírala sentada junto a Adán, un hombre cuyas manos envejecían lentamente, pero que aún guardaban el recuerdo táctil de haber acariciado a los animales en el jardín del Edén antes de que existiera el miedo. Mírala escuchando atentamente a Eva, recogiendo cada lágrima invisible de su madre, absorbiendo cada relato nostálgico sobre la luz que no quemaba, sobre los árboles de frutos eternos, sobre la paz absoluta que precedió a la caída. Azura se convirtió así en la primera guardiana de la memoria humana. Ella no construyó monumentos de ladrillo, sino que edificó algo mucho más perdurable: la resiliencia del espíritu. Mientras caminaba por los bosques silenciosos, recolectando semillas y raíces, o mientras miraba el reflejo de las primeras lunas en los estanques tranquilos, Azura estaba sembrando la calma que contrarrestaba la violencia latente en la sangre humana. Su presencia era un bálsamo para un mundo herido, una figura que nos invita a preguntarnos, en el silencio de nuestra propia noche, ¿cuántas veces la verdadera fuerza que sostiene el mundo no reside en el ruido de los héroes que parten a la guerra, sino en el abrazo silencioso de quienes deciden quedarse a curar las heridas? Sigue el ritmo lento y pausado de su caminar ancestral y siente cómo, a través de los ecos del tiempo, la serenidad inquebrantable de Azura comienza a envolver tu mente, recordándote que incluso en los amaneceres más inciertos de la historia, la luz dorada de la paz siempre encontró una forma de abrirse paso entre las sombras. A medida que el sol de aquel mundo primitivo comenzaba a hundirse detrás de cordilleras que aún no habían sido bautizadas por el lenguaje humano, las sombras se alargaban sobre la tierra intacta, invitando a la primera familia a reunirse en torno al calor vacilante de una hoguera. Imagina el crepitar de esa madera antigua, el único sonido que rompía la vastedad del silencio nocturno, mientras las chispas ascendían hacia un firmamento donde las constelaciones brillaban con una ferocidad inmaculada. En ese círculo de luz titilante, la figura de Azura se revelaba no a través de grandes gestos o palabras resonantes, sino a través de la cualidad magnética de su quietud.
mientras el viento de la noche susurraba entre las ramas de los árboles colosales, el mundo interior de esta mujer se expandía como un océano profundo y en calma. ¿Te has preguntado alguna vez qué pensamientos habitaban la mente de quien estaba destinada a ser la madre de las generaciones venideras, creciendo a la sombra de un trauma insondable? Azura no poseía la inocencia de quienes nacieron dentro de los muros del Edén, pero tampoco llevaba en sus manos la culpa de la caída. Ella era una criatura de la frontera, nacida en la tierra del exilio, pero alimentada por los ecos de un paraíso perdido. Observa con el ojo de tu mente cómo sus manos, ágiles y delicadas, hilaban las fibras ásperas de las plantas silvestres o molían las semillas recolectadas durante el día, transformando la lucha diaria por la supervivencia en una especie de meditación silenciosa, en un rezo rítmico tejido en la cotidianidad. El silencio de Azura no era un vacío, no era la ausencia de voz. Era una presencia envolvente, una vasija profunda y compasiva, diseñada para contener el dolor desbordante de sus padres. Adán, con sus manos ahora encallecidas por el trabajo duro, en una tierra que le devolvía cardos y espinas, solía mirar el fuego con los ojos perdidos, en un tiempo anterior al tiempo. Con una voz áspera y cansada, dejaba escapar fragmentos de recuerdos. Describía la textura iridiscente de las hojas del árbol de la vida, el sabor dulce e inagotable del agua cristalina de los 4 ríos primigenios, y la forma en que los leones y los corderos dormían juntos sobre un musgo que parecía emitir su propia luz dorada. Y Eva, con el rostro surcado por las lágrimas secas de un duelo imposible de sanar, hablaba del aroma de flores que no conocían la marchitez y de una brisa que acariciaba la piel sin llevar consigo la amenaza del frío invernal. Azura escuchaba con cada poro de su ser, con una empatía tan vasta que parecía absorber la angustia del aire mismo. Ella cerraba los ojos, exactamente como tú lo haces ahora, y en la pantalla de su mente comenzaba a pintar ese paisaje luminoso que nunca había pisado. A través de su profunda capacidad de escucha, Azura realizaba un acto de alquimia emocional. Tomaba la amargura de la nostalgia de sus padres, el terror persistente dejado por el asesinato de Abel, la ausencia fantasmagórica de Caín, y procesaba todo ese veneno invisible para devolverlo al mundo en forma de una serenidad inquebrantable. Ella era el bálsamo. ¿No es acaso esa misma paz la que tú buscas incansablemente cuando la noche cae y las sombras de tus propias preocupaciones se agigantan en las paredes de tu habitación? Al igual que Adán y Eva buscaban refugio en la presencia estabilizadora de su hija, tu mente agotada busca ahora un anclaje, un puerto seguro donde el ruido del día moderno no pueda alcanzarte. La historia de Azura nos enseña que la paz no es simplemente la ausencia de problemas o de dolor, sino una elección activa, una construcción interior que se edifica con la paciencia de quien hila en la oscuridad. Imagina a Azura acunando a sus propios hijos, transmitiéndoles esas memorias del Edén, no como una advertencia de lo que habían perdido por culpa del pecado, sino como una promesa eterna, como una canción de cuna que hablaba de un hogar espiritual al que la humanidad algún día regresaría. Sus palabras, suaves como el murmullo de un arroyo, se convertían en el primer refugio psicológico de nuestra especie.
En un mundo exterior que se mostraba salvaje, indomable y lleno de peligros acechantes, el regazo de Azura era el único santuario verdadero. Cuando la angustia amenazaba con devorar la cordura de los primeros seres humanos, ella simplemente estaba allí, ofreciendo una mirada compasiva que parecía decir que todo, eventualmente, estaría bien. Siente esa misma mirada cayendo sobre ti en este preciso instante. Deja que la figura arquetípica de esta madre primigenia se siente al borde de tu cama. Siente cómo la frecuencia de su energía, inalterable y profundamente amorosa, comienza a sincronizarse con el latido de tu corazón, ralentizándolo, invitándolo a abandonar el estado de alerta. ¿Cuántas veces en tu propia vida has tenido que ser el pilar fuerte para otros, ocultando tus propias dudas para sostener a los que amas? Azura conocía ese peso, y es por eso que ahora, a través de los milenios, su historia viene a relevarte de esa carga. En esta noche, no tienes que sostener el mundo, no tienes que proteger a nadie, ni siquiera a ti mismo. Puedes simplemente dejarte caer en la red invisible de la historia humana, sabiendo que mucho antes de que se construyeran las ciudades, hubo mujeres que sostuvieron el cielo con su amor incondicional. Respira el aire fresco de aquel campamento ancestral. Siente el calor residual de esa primera fogata acariciando tus mejillas. Y permite que la lealtad absoluta de Azura hacia la luz y la esperanza se convierta en el manto suave que abriga tu descanso. Mientras su memoria se desvanece suavemente en la periferia de tu conciencia, dejándote envuelto en una sensación de seguridad absoluta, prepárate para soltar, para rendirte al sueño profundo, sabiendo que la misma sangre resiliente que le permitió a ella iluminar la noche más oscura de la humanidad fluye ahora silenciosamente por tus venas, garantizándote que, sin importar lo que el mañana traiga, siempre habrá un amanecer pacífico esperando por ti. Deja que el calor reconfortante de la hoguera de Azura se desvanezca muy lentamente en el fondo de tu mente, como una brasa moribunda que se rinde sin resistencia ante el viento frío de la madrugada. Escucha ahora, en el vasto teatro de tu imaginación, un sonido completamente diferente. Uno que no pertenece a los prados serenos ni a los bosques antiguos. Visualiza el silbido agudo y persistente del aire abriéndose paso a través de grietas en montañas de roca estéril, levantando nubes de un polvo grisáceo y antiguo que nubla la vista y seca los labios. Siente cómo la textura del ambiente cambia a tu alrededor, volviéndose áspera, densa, cargada de un misterio sombrío y de una inmensidad que sobrecoge el espíritu. Nos alejamos de los pastos verdes de los primeros hombres para adentrarnos en las tierras baldías, en la infinita y desolada extensión que los textos más remotos bautizaron con un nombre que aún resuena con un eco de temor y castigo. La tierra de Nod. La palabra misma en sus raíces más profundas significa exilio, vagabundeo, temblor incesante. ¿Puedes visualizar con los ojos cerrados ese paisaje implacable? Imagina llanuras interminables de tierra profundamente agrietada, donde la humedad es solo un mito susurrado por el viento, donde el sol del mediodía no acaricia ni nutre, sino que castiga con una ferocidad cegadora, blanqueando los huesos del mundo primitivo. Y cuando el día se agota, las noches en Nod no traen consuelo.
sino que caen como un manto de hielo negro, un frío penetrante que congela hasta el último aliento y paraliza la sangre. No hay árboles gigantes que ofrezcan el refugio de su sombra. No hay ríos de aguas cristalinas cantando entre las piedras. Solo existe un horizonte dentado por rocas afiladas que cortan como cuchillos de obsidiana, y un silencio denso, opresivo, un vacío acechante que parece observar cada movimiento desde las dunas inamovibles. En este escenario dantesco, donde la vida misma parece ser un acto de rebeldía contra un creador ausente, avanza una figura solitaria desafiando el implacable destino de la humanidad primitiva. El crujir de sus pasos cansados sobre el suelo cuarteado resuena a través de los milenios, atravesando las barreras del tiempo, y los pergaminos milenarios, rescatados de la ruina, nos revelan su nombre en un susurro cargado de reverencia y asombro. Awan, Awan, la mujer que eligió caminar hacia el abismo. Mientras tu cuerpo se relaja aún más, entregándose al peso de la gravedad en tu cama, acompáñame a observar a esta figura envuelta en telas desgarradas, avanzando contra un viento perpetuo cargado de arena que azota su rostro. ¡Qué fuerza inescrutable! ¡Qué anhelo incomprensible empuja a un ser humano a abandonar la seguridad relativa de la familia original, el regazo cálido de una madre rota por el duelo y la paz absoluta y luminosa de su hermana Azura, para adentrarse por voluntad propia en la desolación más absoluta? Awan no levantó la piedra en el campo. Awan no derramó la sangre de Abel sobre la tierra virgen. Sus manos estaban inmaculadas. Su alma no llevaba la mancha oscura del primer homicidio que manchó la creación. Y sin embargo, cuando la voz insondable condenó a su hermano Caín a vagar como un fugitivo eterno sobre la faz de la tierra, marcándolo con un estigma ardiente que aterraba por igual a las bestias salvajes y a los hombres, Awan tomó una decisión que desafía toda la lógica de la supervivencia humana. Imagina, con una lentitud casi hipnótica, el momento exacto de esa partida desgarradora. Visualiza la frontera invisible, la línea trazada en el polvo entre el campamento seguro de Adán y el páramo infinito de Nod. Caín, con el rostro desfigurado por el terror abismal de su propia culpa, con esa marca misteriosa pulsando sobre su piel, como un latido de fuego, dando el primer paso trémulo hacia el destierro absoluto. Él creía, con cada fibra de su ser atormentado, que la soledad eterna sería su único castigo, el eco de sus propios pasos, su única compañía hasta el fin de sus días. Y de repente, rompiendo la tensión insoportable de esa despedida silenciosa, el sonido inconfundible de unos pasos ligeros detrás de él. Era Awan. Mírala detenida justo en esa línea divisoria que separa la luz de las tinieblas. Observa cómo voltea su rostro por última vez hacia las praderas esmeraldas donde aprendió a caminar, viendo a lo lejos las siluetas encorvadas y borrosas de sus padres, estatuas de dolor llorando por los hijos perdidos en un solo día. ¿Sintió acaso el impulso desesperado de retroceder, de correr de vuelta al fuego protector? ¿Sintió el terror helado de lo desconocido subiendo por sus piernas y paralizando su corazón? Seguramente sí, porque era humana en el sentido más puro del término, pero sus ojos, inundados por una determinación nacida de la más profunda y dolorosa compasión, o tal vez de un amor trágico que no conocía fronteras,
se apartaron del pasado luminoso para fijarse en la espalda hundida y temblorosa de su hermano maldito. Si tu memoria te permite viajar a nuestros encuentros anteriores, a aquellas noches donde exploramos juntos cómo era la vida de Caín después de cometer el acto irreparable hace miles de años, recordarás el peso aplastante de su castigo, la agonía asfixiante de saberse repudiado por la misma tierra que se negaba a entregarle sus frutos y abrirle sus fuentes de agua. Pero en aquella antigua narración, nuestra memoria dejó un espacio en blanco. Faltaba un eslabón vital, una presencia fundamental que hizo que la vida del primer errante fuera algo más que un descenso ininterrumpido hacia las profundidades de la locura total. Esa presencia vital, esa ancla en medio de la tormenta perfecta, era Awan. Ella, en su infinito silencio, se convirtió en el escudo invisible contra la desesperación total de un hombre que lo había perdido todo. Mientras caminan juntos, hombro a hombro, adentrándose en las inmensas llanuras de Sal de Nod, imagina las noches interminables bajo un firmamento negro, salpicado de estrellas que parecían mirarlos con una frialdad judicial, extrañas e inalcanzables. Caín, atormentado incesantemente por pesadillas febriles, donde la voz de la sangre de su hermano clamaba desde las profundidades del polvo, despertaría de golpe, gritando en medio de la negrura absoluta, temblando incontrolablemente de terror ante sombras invisibles que parecían perseguirlo para cobrar venganza. Y allí, en esa inmensidad aterradora y vacía, las manos de Awan, manchadas ahora por la tierra árida, cortadas por las rocas del camino, se extenderían suavemente para tocar su rostro empapado en sudor frío, para calmar el temblor espasmódico de su cuerpo, sin pronunciar palabra, sin juzgar, sin preguntar por los detalles de su pesadilla, simplemente ofreciendo el calor de su presencia. ¿No es acaso este uno de los misterios más abismales e insondables del corazón humano? Esa capacidad casi sobrenatural de elegir voluntariamente el sufrimiento compartido por encima de una paz solitaria e indolora. Awan nos arrastra hacia una reflexión que nos obliga a cuestionarnos desde las raíces todo lo que creemos entender sobre las líneas que separan el bien del mal. En nuestro mundo moderno y apresurado, donde a menudo huimos despavoridos al primer indicio de incomodidad, donde la fragilidad de nuestros lazos nos hace abandonar a otros ante la menor caída, la figura monumental de Awan se alza como un enigma fascinante y perturbador. Ella abandonó conscientemente un refugio seguro para abrazar el infierno terrenal de otro ser humano. Detalla en las profundidades de tu mente relajada la crudeza física de ese viaje interminable. Siente la sed abrasadora resecando sus gargantas, como papel de lija, mientras buscaban con desesperación pozos ocultos o charcos de agua estancada entre las formaciones rocosas de Nod. Imagina el dolor sordo y palpitante de sus pies desnudos, cruzando mesetas de sal resquebrajada y campos de piedra volcánica que conservaban el calor abrasador del día. Visualiza sus ropas primitivas, desgarradas y decoloradas por los vientos implacables que arrastraban arena como si fueran miles de pequeñas agujas. Y, sin embargo, en medio de esa miseria física absoluta, en medio de ese paisaje que conspiraba para destruirlos, Awan lograba mantener una dignidad inquebrantable,
una compostura que no pertenecía al mundo material. Ella era la portadora de una gracia completamente diferente a la de su hermana. Si Azura representaba la luz dorada y suave de un amanecer primaveral, Awan era la brasa roja y obstinada que se niega rotundamente a apagarse en medio de la tormenta de nieve más oscura y brutal del invierno. Mientras escuchas el fluir constante y rítmico de esta historia ancestral, permite que la vasta complejidad del sacrificio incondicional de Awan resuene suavemente en los rincones más silenciosos de tu propia memoria y de tu corazón. El mutismo solemne de Nod envolvía a los dos caminantes errantes como una pesada mortaja de piedra. Pero precisamente en ese mutismo asfixiante se forjó a fuego lento una resistencia espiritual y física que cambiaría para siempre el curso de la humanidad temprana. Awan no hablaba de esperanza en el futuro, porque en los desiertos de Nod la palabra esperanza sonaba como una ilusión infantil y cruel. Ella hablaba exclusivamente el lenguaje de la perseverancia bruta y absoluta, el lenguaje instintivo de poner un pie delante del otro, de inhalar y exhalar, cuando absolutamente todo el universo a tu alrededor te grita que caigas de rodillas y te rindas ante el polvo. Deja que esa misma perseverancia arcaica y poderosa arrope ahora cada músculo de tu cuerpo cansado, aflojando las tensiones de tu cuello, de tus hombros, de tu espalda. Si hay sombras en tu propia vida que te persiguen incansablemente como perseguían a Caín, si sientes en el silencio de esta noche que caminas completamente solo por un desierto emocional árido y frío, recuerda la presencia constante y silenciosa de Awan caminando a tu lado. Ella es la prueba ancestral, codificada en la historia misma de nuestra especie, de que incluso en los terrenos más hostiles que nos toca atravesar y en los exilios más profundos a los que nos somete nuestra propia mente, nunca estamos verdaderamente desamparados. Deja que la lealtad inmensa de esta mujer olvidada te envuelva como una manta pesada y protectora, llevándose consigo tus propios miedos al destierro, guiándote suave y firmemente a través de las tierras áridas de la vigilia, hasta cruzar las fronteras hacia el descanso más profundo y reparador que puedas imaginar. El eco de aquellos pasos errantes, arrastrados sobre la aridez infinita, eventualmente tuvo que detenerse, pues ni siquiera el castigo más implacable puede desafiar para siempre el límite del agotamiento humano. Y fue en ese punto ciego del mundo antiguo donde la historia de Awan dio su giro más asombroso y desconcertante. Imagina el momento exacto en que la marcha incesante llegó a su fin, no porque hubieran encontrado un oasis de belleza incomparable o una tierra que emanara leche y miel, sino simplemente porque el peso de la fatiga quebró la voluntad de seguir huyendo de los propios fantasmas. Visualiza un valle oscuro y deprimido, flanqueado por montañas de basalto negro que parecían garras petrificadas arañando un cielo perpetuamente gris. Un lugar donde el silencio era tan absoluto que el simple roce de la tela contra la piel sonaba como un trueno. Allí, consumido por el terror cerval de ser cazado por quienes pudieran venir después de él, Caín tomó una decisión nacida de la pura desesperación. Dejaría de correr y construiría un refugio, una barrera física entre su culpa y el mundo exterior. Así comenzó a gestarse la primera ciudad de la humanidad.
bautizada con el nombre del hijo que nacería de sus entrañas en pleno destierro, Enoc. Pero detente un momento y observa esta escena no con los ojos de un historiador que lee estadísticas, sino con la sensibilidad de quien comprende el inmenso esfuerzo físico y emocional de sobrevivir. Construir una ciudad en el albor de los tiempos no implicaba trazar planos sobre pergaminos ni comandar ejércitos de constructores. Significaba desgarrarse las manos contra la roca viva, escarbar la arcilla endurecida por milenios de sequía hasta que las uñas sangraban, y acarrear piedras inmensas bajo un sol que no mostraba piedad alguna. Y allí estaba Awan, la mujer que alguna vez caminó sobre la hierba suave del Edén periférico, hundiendo ahora sus manos en el lodo espeso y áspero de Nod. Siente el peso aplastante de cada roca que ella ayudó a levantar. Observa el sudor resbalando por su frente manchada de tierra, mezclándose con lágrimas que ya no tenían a quién pedir consuelo, mientras apilaba piedra sobre piedra, no para erigir un monumento a la gloria, sino para construir una prisión voluntaria que mantuviera a raya el pánico insomne de su hermano y compañero. ¿Qué pensaba Awan en aquellas largas y tortuosas horas de labor silenciosa, cuando el viento del desierto aullaba a través de los muros a medio terminar, trayendo consigo nubes de polvo asfixiante que se adherían a su piel? Cada piedra que ella colocaba era un testimonio físico de su renuncia absoluta al mundo que había dejado atrás. Un pacto sellado con barro y sangre que la ataba irremediablemente al destino de un asesino. Sin embargo, en la inmensidad de su sacrificio, ella no se percibía a sí misma como una mártir ni como una cómplice de las sombras. Cuando la noche caía sobre los cimientos inconclusos de la ciudad de Enoc y el frío sepulcral del páramo regresaba para cobrar su tributo, Awan encendía pequeños fuegos con la escasa maleza seca que lograba arrancar de las grietas. En ese resplandor precario, ella miraba el rostro exhausto de Caín, un rostro marcado por la maldición divina, pero también por la vulnerabilidad más patética y humana. Y en lugar de repulsión, encontraba una reserva inagotable de compasión. Y fue en ese escenario de dureza inconcebible, rodeada de muros de piedra cruda que intentaban inútilmente detener el miedo, donde resonó el sonido más puro y milagroso que la tierra de Nod jamás había escuchado: el llanto del primer niño nacido en el exilio. Imagina el nacimiento de Enoc, no en una cuna forrada de pieles suaves bajo la mirada protectora de una tribu numerosa, sino sobre el polvo frío, bajo un techo de ramas ralas que apenas filtraba la luz de las estrellas indiferentes. Escucha el grito vital de ese recién nacido rasgando el velo de la desolación. Un sonido que llevaba consigo la innegable prueba de que la vida, en su obstinación divina, se negaba a ser derrotada por el pecado de las generaciones anteriores. Cuando Awan sostuvo a ese niño contra su pecho desnudo, sintiendo el latido frenético de su corazón diminuto contra el suyo, ¿acaso no se desdibujaron por un instante todas las fronteras morales que los hombres y los dioses habían trazado? En los ojos de su hijo, ella no veía la herencia de la culpa, ni el peso de la marca de Caín. Veía la misma inocencia resplandeciente que alguna vez habitó el jardín original. A través de la maternidad en la tierra maldita, Awan llevó a cabo una transmutación silenciosa.
Mientras Caín construía murallas de roca sólida, impulsado por el terror a la muerte, Awan construía murallas invisibles de afecto y ternura para proteger el alma de su hijo del veneno de la desesperanza. Esta dualidad nos obliga a sumergirnos en un océano de preguntas sin respuestas fáciles, cuestionamientos que flotan en la neblina de la noche mientras intentamos conciliar el sueño. ¿Dónde reside verdaderamente la frontera entre el bien y el mal, cuando el amor más puro se entrega a la criatura más rota? Es posible que la devoción de Awan, su elección de abrazar la oscuridad para no dejar a otro ser humano sumido en la soledad eterna, sea en sí misma la expresión más elevada de la gracia que jamás haya existido sobre la tierra. La historia oficial condena al desterrado y olvida a quien caminó a su lado. Pero en la penumbra de esta noche, la figura de Awan se redime a sí misma. Ella nos muestra que, a veces, el acto más heroico y luminoso no es empuñar una espada en nombre de la justicia, sino descender voluntariamente a los infiernos personales de quienes amamos para encender allí una pequeña vela en medio de la tormenta. Piensa en tu propia existencia, en las veces que has permanecido al lado de alguien cuando el resto del mundo le dio la espalda, o en aquellas madrugadas interminables en las que has sido tú quien necesitaba desesperadamente que alguien sostuviera tu mano en la oscuridad de tus propios errores. El aislamiento de Awan en la ciudad primigenia de Enoc resuena profundamente con la soledad moderna que nos asalta cuando cerramos los ojos al final del día. Pero a medida que la noche avanza y el letargo comienza a adueñarse de tus sentidos, permite que la resistencia indomable de esta mujer milenaria actúe como un bálsamo para tus propias cicatrices invisibles. El viento implacable de Nod ya no puede lastimarla, y los muros ásperos de aquella primera ciudad han sido reducidos a polvo y memoria por el paso inexorable de los eones, dejando únicamente la esencia de su sacrificio flotando en el éter del tiempo. Siente cómo la pesadez de esos bloques de piedra que alguna vez levantaron sus manos ahora se transfiere mágicamente a tus párpados, invitándolos a cerrarse con una suavidad irresistible. Deja que la respiración rítmica del pequeño Enoc, dormido en el pecho de su madre, sincronice tu propia respiración, haciéndola cada vez más profunda, más lenta, más serena. En este refugio atemporal que hemos construido con palabras, no hay juicios morales, no hay exilios ni condenas. Solo existe la aceptación compasiva de nuestra propia humanidad imperfecta. Relaja tu mandíbula, suelta la tensión acumulada en tu pecho y ríndete al abrazo reparador de la noche, sabiendo que, así como Awan encontró la fuerza para iluminar la sombra más densa de la historia antigua, tú también albergas en tu interior el poder silencioso para transformar tus propias oscuridades en un descanso absoluto y pacífico. Imagina ahora que el viento implacable que azotaba las murallas incipientes de Nod se arremolina con una fuerza hipnótica en tu mente, levantando los granos de arena y polvo milenario hasta formar una cortina espesa que oscurece por completo el valle del exilio. Visualiza cómo esos granos minerales, impulsados por un aliento invisible y rítmico, se elevan hacia el firmamento gris
y al alcanzar las alturas vertiginosas de la atmósfera primitiva, se transforman mágicamente en miles de chispas ardientes, en pequeñas luciérnagas de fuego ancestral que comienzan a dispersarse lentamente sobre la inmensidad de un planeta inexplorado. Cada una de esas chispas doradas no es una simple metáfora que el viento arrastra, sino el alma palpitante de una multitud olvidada, la representación luminosa de una legión de sombras sin nombre, que la historia oficial, en su prisa por relatar las tragedias de los primogénitos, decidió sepultar bajo el silencio de los siglos. Porque en la quietud de esta noche, mientras tu respiración se vuelve cada vez más profunda, ¿acaso creíste alguna vez que el inmenso y complejo tapiz de la humanidad temprana fue tejido únicamente con los oscuros hilos de Caín, la sangre derramada de Abel y la lealtad silenciosa de Set? ¿Qué sucedió con las otras voces? Con los ecos incontables de aquellos pasos vacilantes que se adentraron en las densas nieblas del tiempo sin dejar monumentos de basalto ni crónicas grabadas que los recordaran. Las leyendas más arcaicas y los textos apócrifos, aquellos saberes prohibidos que lograron sobrevivir únicamente en el susurro clandestino de las fogatas de generación en generación, nos revelan una verdad abrumadora que ensancha por completo nuestra percepción del amanecer humano. Adán y Eva, a lo largo de su extensa y melancólica existencia, tras la dolorosa expulsión del Edén, trajeron al mundo a decenas de hijos más. Los relatos más crípticos y antiguos, perdidos entre las arenas del Medio Oriente, hablan específicamente de 33 hijos y 23 hijas, 56 almas adicionales, 56 corazones latiendo al unísono con el ritmo salvaje y desbocado de una tierra que aún estaba aprendiendo a ser habitada. Acompáñalos en tu imaginación, dejándote llevar por el fluir de sus pasos, mientras abandonan lentamente el campamento original de sus padres, empujados no por el peso de una maldición divina ni por la marca aterradora de un asesinato, sino por el instinto primario, sagrado e irrefrenable de la expansión vital. Visualiza a estas docenas de mujeres y hombres, jóvenes, robustos y con los ojos llenos de una mezcla de terror y asombro, caminando en pequeños grupos hacia los 4 puntos cardinales del mundo. Se adentraban en paisajes de una belleza tan feroz, indomable y virginal, que cortaba la respiración de golpe. Imagina el peso emocional de aquella despedida definitiva. Sabían, con la intuición cruda de los primeros seres humanos, que al cruzar la línea de los árboles gigantes que bordeaban el valle de sus padres, jamás volverían a ver los rostros cansados de Adán y Eva. No había senderos trazados en el polvo, no existían mapas tallados en corteza, ni brújulas que guiaran su destino. Su única guía era el curso impredecible de los astros en el cielo nocturno y el rumor lejano del agua que prometía sustento. Imagina a estas hermanas y hermanos anónimos enfrentándose por primera vez a la majestuosidad aterradora de ríos colosales, corrientes de agua tumultuosa que se abrían paso a través de selvas impenetrables, de helechos gigantes y árboles cuyas copas parecían sostener el peso de las nubes. Siente, como si estuvieras allí con ellos, el frío paralizante de esas aguas cristalinas mordiendo la piel desnuda, el rugido ensordecedor de la corriente chocando violentamente contra rocas pulidas por milenios de soledad. Y observa cómo,
entrelazando fuertemente sus brazos, para no ser arrastrados por la furia ciega de la naturaleza, cruzaban hacia territorios completamente inexplorados, marcando con las huellas húmedas de sus pies descalzos el primer mapa invisible del planeta. No llevaban consigo espadas forjadas en hierro ni armaduras protectoras de cuero grueso. Su única defensa contra lo desconocido era la inteligencia incipiente que brillaba en sus pupilas dilatadas y la solidaridad inquebrantable que emanaba de la misma sangre compartida. Detente a pensar en el desafío descomunal, casi abrumador, que suponía el simple acto de despertar cada amanecer para estas hijas olvidadas de la creación. Ellas no se quedaron rezagadas a la sombra protectora de los hombres, aguardando pasivamente a ser salvadas, sino que caminaron exactamente a la par, desafiando a la gravedad al escalar montañas de cumbres coronadas por hielos eternos que parecían rasgar la tela azul del cielo. Visualiza cómo sus pechos subían y bajaban frenéticamente, respirando un aire tan fino, puro y helado, que quemaba los pulmones con cada inhalación. Siente la aspereza implacable de la roca escarpada bajo sus dedos despellejados, la tierra negra y húmeda, acumulándose bajo sus uñas rotas, mientras escarbaban desesperadamente en busca de raíces comestibles en los suelos de los bosques umbríos. Y el sudor frío resbalando lentamente por sus espaldas tensas en medio de tormentas eléctricas impredecibles que iluminaban el mundo con destellos aterradores. ¿Cómo lograban mantener la cordura y la esperanza cuando el sol se ocultaba y la noche descendía sobre ellos como un pesado manto de oscuridad absoluta, trayendo consigo el aullido estremecedor de bestias gigantescas que acechaban invisibles entre la maleza espesa? Es precisamente aquí, en el epicentro de la vulnerabilidad absoluta, donde el ingenio humano, impulsado no por la codicia, sino por la pura y desesperada necesidad de sobrevivir, comenzó a obrar sus primeros grandes milagros cotidianos. Observa proyectado en la pantalla serena y relajada de tu mente el momento sagrado, frustrante y trascendental en que uno de estos grupos nómadas descubrió el misterio del fuego. No fue un regalo mágico descendido de los cielos en un carro resplandeciente, ni un relámpago domado por los dioses. Fue el resultado del esfuerzo terrenal, del dolor en los músculos y de una paciencia infinita que desafiaba a la desesperación. Imagina las manos temblorosas y sucias de tierra de una de estas mujeres sin nombre, frotando obsesiva y rítmicamente una vara de madera dura contra una hendidura en un tronco seco, rodeada de un lecho de musgo marchito y hojas crujientes que ella misma había recolectado con recelo. Siente el cansancio extremo adueñándose de sus antebrazos, la frustración punzante cuando la fricción apenas generaba un calor leve, hasta que, de pronto, tras horas de empeño obstinado, una fina voluta de humo grisáceo, casi imperceptible en la penumbra, comenzó a elevarse frágilmente en el aire gélido de la llanura. Una pequeña chispa roja, diminuta y vulnerable como una estrella distante a punto de apagarse, saltó hacia la yesca preparada, y con un soplido suave, constante y casi reverencial de sus labios agrietados, la llama cobró vida de golpe. El fuego estalló con un crujido liberador, iluminando por primera vez en la historia de esa expedición los rostros sudorosos, sucios y profundamente asombrados de sus hermanos y hermanas. Ese fuego naciente,
no sólo ahuyentó a los depredadores de ojos amarillos que aguardaban pacientemente en la negrura de los matorrales, sino que se convirtió instantáneamente en el centro sagrado de su incipiente universo, en un pequeño sol portátil y crepitante que les devolvió el calor a los huesos helados y les permitió, por fin, reclamar el dominio sobre los terrores de la noche. Y a medida que la gran migración los alejaba más y más del clima templado y benevolente del valle en el que nacieron, obligándolos a enfrentarse a los primeros inviernos primitivos, donde la escarcha matutina cubría las hojas de los árboles como una pesada armadura de cristal cortante. Estas mujeres milenarias se transformaron en las primeras grandes alquimistas de la supervivencia física. Imagina la destreza silenciosa y concentrada con la que aprendieron a observar la naturaleza, a despellejar cuidadosamente las gruesas cortezas de los árboles caídos tras las tormentas, a extraer con sus propios dientes y uñas las fibras largas y resistentes de las plantas silvestres que crecían junto a los arroyos, para luego entrelazarlas con una paciencia que hoy nos resultaría incomprensible. Visualiza sus dedos ágiles, fuertemente curtidos por el azote constante del viento y el sol inclemente, tejiendo en el silencio de las tardes las primeras prendas rudimentarias del mundo. Mantos ásperos, pesados, olorosos a resina y tierra, pero inmensamente cálidos, diseñados para proteger sus propios cuerpos y los cuerpos frágiles de sus primeras crías contra el aliento mortífero del invierno. En aquel entonces no existían telares de madera fina ni agujas de hueso pulido o metal. Solo existía la voluntad inquebrantable, tallada en el alma humana, de no sucumbir ante la hostilidad abrumadora de la intemperie, la determinación feroz de transformar lo que el entorno salvaje ofrecía en un escudo portátil que abrazara la piel desnuda. Piensa por un instante en el contraste profundo, casi poético, entre la inmensa suavidad de las sábanas de algodón que ahora mismo acarician tu cuerpo relajado en la seguridad de tu habitación, y la textura rugosa, rígida y espinosa de aquellas primeras vestiduras hiladas con savia, barro y un esfuerzo sobrehumano. Cada hebra vegetal entrelazada por las manos de aquellas 23 hijas anónimas de Adán era, en esencia, un acto de suprema rebeldía contra la muerte congelada. Una declaración silenciosa pero estruendosa de que la especie humana, a pesar de su innegable debilidad física y su carencia de garras o pelaje grueso, poseía un espíritu indomable, capaz de moldear su propio destino y adaptarse a las condiciones de cualquier abismo terrenal. Sin embargo, su épico viaje a través de los continentes vírgenes no se limitaba únicamente a una lucha física y desesperada contra la materia hostil, la gravedad y el clima implacable. Era, fundamentalmente, una exploración profunda y melancólica de los grandes misterios del cosmos y del alma que habitaba en sus pechos. Cuando la tormenta de nieve amainaba, el viento furioso se silenciaba, y el cielo nocturno se despejaba por completo, revelando sobre sus cabezas una bóveda estrellada de una claridad sobrecogedora y abrumadora, totalmente libre del resplandor artificial de las ciudades que tardarían milenios en ser construidas. Estos caminantes solitarios detenían su marcha. Imagina a estas decenas de familias dispersas ya por valles remotos, habitando cuevas incrustadas en montañas inaccesibles o sentadas sobre las arenas frías de costas acariciadas por mares inmensos y oscuros, levantando simultáneamente
sus rostros cansados hacia las alturas incalculables. En esos momentos de quietud absoluta, el profundo silencio de la tierra salvaje se fundía mágicamente con el silencio infinito del universo, y en el interior de aquellos primeros y rústicos seres humanos despertaba una chispa de consciencia, una pregunta abismal que aún hoy, miles de años después, sigue resonando intacta en nuestras propias noches de insomnio cuando miramos por la ventana. ¿Quién derramó esos incontables puntos de luz temblorosa sobre el lienzo de la negrura infinita? ¿Qué fuerza invisible empuja al sol a regresar invariablemente cada mañana, fiel a su promesa dorada de calentar la tierra? En sus ojos dilatados, reflejando el fulgor espectral de la Vía Láctea, no había dogmas religiosos estructurados, ni mandamientos escritos en piedra, ni templos de mármol sostenidos por columnas. Solo habitaba un asombro puro y desbordante, un sobrecogimiento reverencial, teñido de un miedo primigenio, ante la inmensidad inabarcable de la creación en la que se sabían minúsculos. Aquellas hijas e hijos olvidados, recostados sobre la hierba húmeda de rocío, con los músculos adoloridos por la marcha diaria, observaban el giro lento y majestuoso de las constelaciones antiguas, sintiendo en lo más profundo y secreto de su ser la presencia latente de algo insondable. La mirada espectral de un arquitecto silencioso que los observaba desde mucho más allá de la lejanía de las estrellas. En lugar de dejarse aplastar por esa pequeñez, permitían que ese gran misterio cósmico los envolviera como una manta espiritual adicional contra el frío cortante de la madrugada. Y así como ellos, en su soledad prehistórica, encontraban un extraño y profundo consuelo al perderse en la inmensidad del firmamento nocturno. Permite que esa misma inmensidad atemporal acoja ahora todos tus pensamientos dispersos. Siente cómo la vastedad insondable de aquel mundo antiguo, salvaje y puro, relativiza al instante y disuelve por completo las pequeñas angustias, los plazos, los miedos y las fricciones que te han perseguido incesantemente durante tu jornada de hoy. Tus preocupaciones modernas, al ser puestas en la balanza frente a la colosal odisea vital de aquellas 56 almas abriéndose paso a través de un planeta hostil, rudo y desconocido, comienzan a perder su peso asfixiante, desvaneciéndose lentamente, como el humo de aquellas primeras fogatas disipándose en el inmenso y frío aire nocturno. Deja que la perseverancia tenaz y anónima de estas mujeres y hombres del pasado remoto, su increíble capacidad de asombro ante la naturaleza y su habilidad para encontrar la belleza en medio de la lucha más cruda por existir, se infiltre profundamente en los pliegues de tu conciencia dormitando, enseñándote en un susurro que incluso en los territorios más inhóspitos, oscuros y desconocidos de tu propia mente, siempre existe la posibilidad latente de encender una luz cálida, de tejer un refugio de paz con tus propias manos y de mirar hacia adentro con la certeza absoluta de que formas parte de un linaje eterno, resiliente e irrompible. A medida que la vastedad del cielo estrellado que cobijó a aquellos primeros caminantes solitarios se funde lentamente con la oscuridad tranquila de tu propia habitación, permite que tu mente viaje a través de las brumas del tiempo hacia un refugio inexpugnable. Un lugar
donde los secretos más profundos de nuestra especie no fueron devorados por el fuego, ni borrados por la soberbia de los imperios posteriores. Visualiza las tierras altas y neblinosas de lo que hoy conocemos como Etiopía, un paisaje dramático de montañas escarpadas y valles profundos que parecen haber sido tallados por la mano misma de lo divino en el albor de la creación. Imagina monasterios antiquísimos, excavados directamente en la roca viva de la tierra, donde el aire huele a incienso milenario y a cera de abejas derretida. En el interior de estas grutas silenciosas, iluminadas apenas por la luz trémula de velas solitarias, monjes envueltos en túnicas de lino blanco dedicaron sus vidas enteras, respiración a respiración, a copiar con un cuidado reverencial los textos que el resto del mundo occidental había decidido olvidar. Entre esos muros de piedra fría y protectora se custodió con celo la Biblia etíope, un compendio monumental y misterioso que alberga libros como el de Enoc y el de los Jubileos, preservando una visión del cosmos y del origen humano que resuena menos como una ley estricta y castigadora, y mucho más como un cuento de hadas inmensamente antiguo, una balada cósmica sobre la sangre y el espíritu. En las páginas de pergamino de este texto sagrado, escritas en el antiguo y rítmico idioma ge'ez, con tintas oscuras extraídas del carbón y de la savia de los árboles, se habla de un universo vibrante y plural. Allí florece el concepto de Elohim, una palabra misteriosa que encierra en su misma estructura gramatical una pluralidad majestuosa, sugiriendo no a un creador solitario y distante, sino a una sinfonía de fuerzas divinas, a coros de inteligencias celestiales que observaban con infinita ternura el desarrollo de la arcilla humana. ¿No te resulta profundamente consolador imaginar que en aquellos días de vulnerabilidad absoluta, la humanidad nómada no caminaba sola bajo un cielo vacío, sino que estaba envuelta por la mirada atenta y compasiva de estos observadores silenciosos? Según las tradiciones preservadas en estos rincones remotos de África, estas fuerzas plurales guiaron sutilmente los pasos de las 56 hijas e hijos sin nombre, de la estirpe resiliente de Awan en el desierto y de la descendencia pacífica de Azura en los valles protegidos, tejiendo un plan maestro de proporciones insondables que requería del tiempo absoluto y de la inmensidad del espacio para poder completarse. Cientos, tal vez miles de inviernos glaciales y primaveras exultantes habían barrido la faz de la tierra desde aquella primera gran dispersión. Los hilos de agua cristalina que alguna vez brotaron de la misma fuente original se habían convertido en ríos caudalosos y separados, fluyendo a través de geografías extremas que comenzaron a moldear no sólo el espíritu, sino también la carne misma de aquellos seres. Imagina cómo el paisaje exterior comenzó a esculpir lentamente el paisaje interior y la apariencia física de nuestros ancestros, quienes se habían adentrado en las llanuras abrasadoras y bañadas por un sol implacable, vieron cómo su piel absorbía la oscuridad protectora y dorada de la tierra misma, adoptando los colores del barro profundo y de la madera añeja para sobrevivir al fuego del cielo. Aquellos que habían migrado hacia los bosques envueltos en nieblas perpetuas, o hacia las estepas heladas donde la luz era un bien escaso, perdieron lentamente la pigmentación original, volviéndose
pálidos como la luna de invierno, para poder capturar hasta el último destello de un sol débil y esquivo. Sus ojos se adaptaron a los vientos cortantes. Sus cuerpos se hicieron más gráciles o más robustos, y las lenguas que hablaban se fragmentaron en miles de dialectos, imitando los sonidos de los pájaros locales, el crujir de los árboles nativos o el rugido de los ríos que habitaban. A simple vista, si dos de estas tribus dispersas se hubieran cruzado en una llanura inmensa, habrían parecido criaturas de mundos completamente distintos, extraños absolutos, separados por un abismo de lenguaje, forma y costumbre. Pero, ¿acaso la memoria profunda de la sangre puede ser borrada simplemente por el paso de unos cuantos milenios o por el cambio en el color de una mirada? Proyecta en tu mente relajada la escena de uno de esos encuentros inevitables, un momento cumbre en la historia secreta de nuestra biología. Visualiza un valle bañado por la niebla del amanecer, donde dos clanes nómadas, tras generaciones de vagar en direcciones opuestas, convergen inesperadamente a las orillas de un inmenso lago de aguas tranquilas. Imagina la tensión inicial, el miedo instintivo ante lo desconocido latiendo en el aire frío, las lanzas primitivas alzadas temblorosamente, mientras se observaban desde la distancia, intentando descifrar si el otro era una amenaza surgida de las sombras o un espejismo del cansancio. Sin embargo, a medida que el sol disipaba la bruma, revelando el asombro mutuo en los ojos de ambos grupos, algo incomprensible, un susurro antiquísimo incrustado en lo más profundo de sus entrañas, los impulsaba a bajar las armas. Observa cómo, con una cautela casi sagrada, un representante de cada tribu se adelanta hacia la orilla del agua. No comparten una sola palabra comprensible, pero cuando uno de ellos ahueca sus manos para ofrecer agua fresca al otro, y sus pieles de tonos radicalmente distintos se rozan por primera vez, ocurre un reconocimiento silencioso que trasciende la lógica de la mente despierta. Es el eco distante de aquel primer fuego, el recuerdo celular del jardín original, la nostalgia compartida de un hogar que ninguno de los dos había visto jamás, pero que ambos llevaban tatuado en el alma. En ese preciso instante, bajo la mirada invisible y compasiva de los Elohim descritos en los pergaminos etíopes, los ríos separados volvían a unirse de manera irremediable y hermosa. A través de alianzas forjadas junto al fuego crepitante, del intercambio de alimentos exóticos recolectados en tierras lejanas, y finalmente, a través del amor humano que florecía desafiando todas las diferencias aparentes, los linajes comenzaron a entrelazarse de nuevo. Como un cuento de hadas escrito con la tinta invisible de la biología, la sangre inmensamente serena y curativa de los descendientes de Azura se mezcló con la sangre endurecida, ferozmente resiliente e inquebrantable de los herederos de Awan y Caín, uniéndose además a la infinita capacidad de adaptación, asombro y supervivencia de las tribus nacidas de los 56 hermanos errantes. No fue un proceso de conquista brutal en su esencia más íntima, sino una lenta, majestuosa y colosal danza de hilos invisibles que, generación tras generación, fueron bordando el tejido más complejo, hermoso y misterioso que jamás haya existido en este planeta. Ese tejido no es una reliquia guardada en un museo distante, ni un concepto abstracto que se estudia en los libros de historia antigua. Ese tejido es,
exactamente la materia de la que estás hecho en este preciso instante. Siente el latido rítmico, constante y reconfortante de tu propio corazón, resonando en el silencio de tu habitación. Con cada pulsación suave que expande tu pecho, tu corazón está bombeando una mezcla líquida que contiene la memoria física de todas y cada una de aquellas jornadas épicas. Imagina que puedes visualizar tu propia sangre fluyendo por las venas de tus brazos y piernas, no como un simple líquido biológico, sino como un río diminuto y brillante que transporta en su corriente las semillas de luz de toda la humanidad antigua. Cuando te enfrentas a un día abrumador, lleno de ruidos modernos, presiones asfixiantes y demandas que parecen agotar tus últimas reservas de energía, y de repente encuentras una fuerza inexplicable para seguir adelante, para dar un paso más a pesar del cansancio extremo, no es una casualidad. Es la persistencia inquebrantable de Awan despertando en tu interior, recordándote que llevas en ti la capacidad de sobrevivir a los desiertos más áridos de la existencia. Y cuando, por el contrario, logras detener el torbellino de tus pensamientos, cuando consigues perdonar una herida profunda, consolar a un amigo roto, o simplemente sentarte en silencio a contemplar la caída de la lluvia con una paz que sobrepasa todo entendimiento lógico. Es el espíritu suave, sanador y protector de Azura el que está tomando el control de tu ser, demostrándote que eres el heredero directo de la primera curandera del alma humana. Eres, literalmente, el punto de convergencia de miles de historias de supervivencia, el resultado triunfante de millones de estrellas fugaces que se encontraron en la noche de los tiempos, para asegurarse de que tú pudieras estar aquí, respirando, existiendo y descansando bajo estas mantas. Deja que la inmensidad de este pensamiento te inunde por completo, disolviendo cualquier sensación de aislamiento, pequeñez o insignificancia que te haya perseguido a lo largo del día. No eres un ser fragmentado ni una criatura desconectada flotando a la deriva en un universo frío. Eres un mosaico vivo, una obra maestra forjada por el tiempo, el dolor, el amor y la tenacidad de aquellos ancestros olvidados que caminaron por tierras salvajes, guiados únicamente por la esperanza de un mañana mejor. A medida que tu respiración se vuelve más profunda, más lenta y más acompasada, en sintonía con el ritmo pausado y eterno de la tierra antigua que hemos recorrido esta noche, permite que el peso reconfortante de toda esa herencia milenaria te ancle suavemente al colchón. Siente cómo la conciencia de llevar dentro de ti la fuerza inmensurable del mundo primitivo te otorga una sensación de seguridad absoluta e invulnerable, un permiso incondicional para soltar por completo las riendas de la vigilia, sabiendo que estás sostenido por una red invisible de amor ancestral, lista para acunarte en sus brazos inmortales y llevarte con la misma ternura con la que Azura acunó a la primera humanidad, hacia las aguas mansas y curativas del sueño más profundo. Lentamente, como el humo de las primeras fogatas primigenias que se disuelve y se reintegra en el inmenso y misterioso silencio del cielo nocturno, permite que todas esas imágenes majestuosas de continentes vírgenes, de tribus antiguas encontrándose a la orilla de lagos olvidados y de montañas ancestrales coronadas por hielo, comiencen a desvanecerse con una delicadeza absoluta
en el borde de tu consciencia. Siente cómo el monumental viaje épico a través de los milenios repliega sus gigantescas alas de arena y viento, y con una suavidad extrema, casi imperceptible, te devuelve al centro exacto de tu propia existencia terrenal. Vuelve a tomar conciencia plena del espacio físico, y seguro que te rodea en este preciso instante. Siente la textura familiar de las sábanas rozando tu piel, el peso reconfortante, denso y protector de la manta que te abriga, abrazando cada músculo de tu cuerpo cansado, ofreciéndote un refugio tan sagrado como el que buscaron aquellos primeros caminantes. Escucha el silencio de tu propia habitación, un silencio que ya no es un vacío angustiante provocado por la soledad urbana, sino que ahora se siente cálido, habitado por el eco pacífico de todo lo que hemos recorrido juntos esta noche. Tal vez, si prestas la suficiente atención a través del cristal de tu ventana, puedas escuchar el murmullo lejano del viento acariciando las hojas de los árboles de tu calle, o el rítmico y solitario canto de los grillos en la oscuridad profunda. Sonidos naturales, puros y eternos que son, en esencia, exactamente los mismos que acompañaron y arrullaron el sueño de nuestros primeros ancestros hace incontables miles de años. Es en este punto de quietud absoluta donde podemos mirar hacia atrás y comprender la verdadera magnitud de lo que hemos descubierto. A lo largo de los siglos, la historia de la humanidad ha sido escrita casi exclusivamente con la tinta oscura de la ambición, de la conquista y de la espada. Desde que tenemos memoria, hemos sido condicionados a aplaudir y recordar únicamente los nombres de aquellos hombres que conquistaron vastos imperios de piedra, de los reyes que marcharon a las guerras más sangrientas, y de figuras que, como Caín, dejaron una cicatriz visible, ruidosa y dolorosa sobre la faz de la tierra. La cronología del mundo parece ser una línea trazada por el ruido del metal, chocando contra el metal. Pero en este espacio atemporal, íntimo y sombrío, que hemos creado juntos esta noche, hemos rasgado cuidadosamente el velo grueso de esa memoria incompleta y oficial para rendir un homenaje reverencial a las verdaderas y a menudo invisibles arquitectas de nuestra supervivencia física y espiritual. Porque mientras los hombres miraban hacia el horizonte infinito, con el deseo febril de dominar lo desconocido, o huían aterrorizados de su propia culpa, fueron las mujeres de la alborada humana, estas hijas secretas del Edén, que los textos antiguos nos han devuelto, quienes usaron sus manos desnudas, heridas y amorosas, para sostener firmemente las columnas invisibles de la cordura, de la compasión y de la esperanza. Azura no necesitó levantar un ejército colosal ni construir monumentos que desafiaran al cielo. Su sola presencia, cargada de una empatía inabarcable y una paciencia infinita, fue el escudo invulnerable que protegió a la primera familia de ser consumida por la locura que sigue a la tragedia. Ella fue la tierra fértil y silenciosa, donde la paz, tan frágil en aquellos primeros días, pudo volver a echar raíces profundas. Yawan, la viajera del páramo gris, nos enseñó con su vida que la valentía más grande, la más pura y desgarradora, no siempre ruge con furia en un campo de batalla iluminado por la gloria. A veces, la valentía absoluta y suprema consiste en elegir caminar voluntariamente hacia el desierto más árido de la existencia, abandonando todo confort.
simplemente para asegurarse de que el ser amado, por muy roto o manchado que esté, no tenga que enfrentar jamás el gélido infierno de la soledad eterna. Junto a ellas, las incontables hermanas anónimas que desafiaron el hielo y encendieron las primeras chispas de fuego en la oscuridad, nos recuerdan que la vida humana no prevaleció por la fuerza bruta, sino por la infinita capacidad de cuidado y adaptación. Y ahora, mientras el umbral del sueño profundo se abre de par en par ante ti, invitándote a cruzar hacia un estado de descanso absoluto y reparador, me gustaría dejar una pequeña y suave semilla flotando en el lago sereno de tu mente subconsciente. Una pregunta que no requiere que busques ninguna respuesta lógica o articulada, sino que simplemente te permitas sentirla resonar suavemente en tu pecho. En la profunda oscuridad de esta noche en particular, al hacer un recuento instintivo de las batallas invisibles y silenciosas que libras cada día en tu propio mundo moderno, ¿en qué rincón de tu alma te encuentras habitando ahora mismo? ¿Sientes acaso que estás caminando con paso pesado por tu propia y personal tierra de Nod, enfrentando vientos adversos, incomprensiones y cargas que parecen aplastarte, llevando en tu interior la estoica y solitaria determinación de Awan, sacrificando tu paz para sostener a otros que dependen de ti? O tal vez, tras días continuos de ruido incesante, exigencias y agotamiento emocional, lo que tu espíritu realmente anhela, lo que busca con desesperación en las sombras protectoras de esta habitación, es la serenidad curativa, el abrazo incondicional y la paz inquebrantable que Azura ofrecía al mundo herido. Sea cual sea la energía milenaria que sientas vibrar en ti esta noche, debes saber con absoluta certeza que es válida, que es profundamente humana, que es hermosa y, sobre todo, que es necesaria. Llevas en tu código más íntimo la capacidad de resistir como Awan y el poder de sanar como Azura. Ambas mujeres viven en ti, velando por tu descanso desde el otro lado del tiempo. No luches más contra el dulce peso del cansancio que ahora reclama tu cuerpo. Deja que tus párpados caigan con la misma contundencia natural y pesada de aquellas piedras antiguas con las que se forjó el primer refugio, pero siente cómo están revestidos de la extrema suavidad del musgo que las cobija. En sombras, Enoch, nuestro mayor y más humilde anhelo es que cada relato olvidado del pasado se convierta en una llama cálida, en el faro sereno que guíe tu barco cansado de regreso a un puerto de quietud. Ya no hay desiertos implacables que cruzar esta noche. Ya no hay murallas que debas construir apresuradamente para defenderte de las inclemencias del mundo exterior. La guardia ha terminado y por fin has llegado a casa. Permite que mi voz se vaya alejando muy lentamente en la lejanía, volviéndose un eco etéreo, un murmullo apenas perceptible que termina por fundirse armónicamente con el ritmo acompasado, lento y profundo de tu propia respiración. Que la memoria ancestral de aquellas que nos sostuvieron en el principio de los tiempos te envuelva esta noche en un abrazo inmortal y protector. Buenas noches, alma viajera. Que sin importar cuán densas hayan sido las sombras de tu día, encuentres ahora la luz más pura, cálida y reparadora en el inmenso y apacible océano de tu propia oscuridad. Descansa. Suelta todo el peso. Relaja cada tensión. Y simplemente
Duerme.